Ese viejo tatuaje no parece nada del otro mundo. Un grupo de personas sentadas en la mesa central del restaurante rió entre dientes, mirando al anciano sentado solo en la esquina. El anciano era delgado, de cabello blanco como la nieve, vestía una chaqueta desgastada y su brazo izquierdo revelaba un tatuaje descolorido. No dijo nada, solo sostenía su vaso de agua. Pero minutos después, entró un joven seal de la Marina. Y cuando su mirada se posó en ese tatuaje, toda la sala se quedó en silencio. ¿Y tú? ¿Te pondrías de pie o te darías la vuelta como todos los demás? El domingo por la mañana, el restaurante New Holland Central estaba abarrotado de gente. Era día de descuentos para veteranos. En una mesa de la esquina, un hombre mayor de unos 80 años, delgado y con una pierna protésica de metal, estaba sentado tranquilamente con una pequeña bandeja de comida y un vaso de agua. Se llamaba Robert Ellis, antiguo técnico de logística de las Fuerzas Especiales SEAL en 1969. No llevaba uniforme ni placas, solo una chaqueta marrón descolorida y un viejo tatuaje en la muñeca izquierda. Una daga atravesaba un ancla. 4 hombres de mediana edad en la mesa cercana los miraron mientras comían. Apuesto a que se lo hizo él mismo. Ese tatuaje parece antiguo. ¿Qué clase de soldado no tiene tarjeta de veterano? Una camarera se acercó, inclinando la cabeza suavemente. Lo siento. Alguien se quejó de que incomoda a los demás. ¿Podría sentarse en la terraza, señor? Robert permaneció en silencio, asintiendo levemente. Cogió su bandeja y se puso de pie, luchando por llegar a la puerta. Con la mano derecha sujetando la bandeja, la izquierda agarrando su bastón, cojeando al caminar. Un niño en la fila le preguntó a su padre, «Papá, ¿por qué ese hombre camina tan raro?» El padre acercó a su hijo, susurrando, «Solo un indigente. No hagas caso». Cuando el señor Ellis pasó junto a la mesa con el grupo de hombres, uno habló deliberadamente lo suficientemente alto, «Si de verdad es una foca, entonces yo debo ser un general». Toda la mesa estalló en carcajadas. Robert no reaccionó. Solo una lágrima cayó de su barbilla al suelo de baldosas. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó. El gerente observaba desde detrás del mostrador, vacilante, pero luego se giró para atender a otro cliente. Robert hundió ligeramente los hombros al empujar la puerta con el hombro, luchando por equilibrar la bandeja, el bastón y la dignidad a la vez. La luz del sol era intensa, lo que le hacía entrecerrar los ojos mientras buscaba una mesa vacía en la terraza, que estaba casi vacía a pesar del buen tiempo. Quizás por eso lo querían allí, fuera de la vista, donde su presencia no molestara a los demás clientes. Cada paso era una pequeña batalla. La prótesis que le había servido durante décadas crujía ligeramente, necesitando un mantenimiento que no podía permitirse. Su pensión apenas cubría el alquiler y las medicinas. Una camarera observaba por la ventana, con su joven rostro preocupado. Solo llevaba 2 semanas trabajando en el restaurante. Pero algo en el porte del anciano, a pesar de la humillación, la impactó. Había una dignidad allí, enterrada bajo años de abandono y despido. Robert encontró una mesa pequeña cerca del borde del patio y dejó con cuidado su bandeja antes de sentarse en la silla metálica. La comida ya se estaba enfriando. Huevos y tostadas, un sencillo plato del Día de los Veteranos que había guardado para disfrutar. Miró por la ventana hacia el bullicioso restaurante. Dentro, la gente reía y charlaba, compartiendo historias y comidas. Solo estaba él y algún que otro coche que pasaba. Esto no era nuevo para él. Esta separación, este muro invisible entre él y otros que no podían ver más allá de su apariencia. Disculpen la emoción al escribir esto. Un hombre que una vez protegió nuestra libertad, ahora enfrenta tanta injusticia. Robert Ellis había servido como militar en el equipo SEAL Bravo, responsable del apoyo técnico y los suministros durante misiones en territorio profundo. Perdió una pierna durante una misión de coordinación logística al pisar una mina terrestre en la frontera con Laos en 1971. El día que regresó a casa,
No hubo ceremonia de bienvenida ni medallas públicas. Muchas de sus misiones permanecieron clasificadas como alto secreto. Vivió tranquilamente, abriendo un pequeño taller mecánico en Colorado, viviendo del trabajo de las manos que le quedaban. Durante 30 años, ayudó constantemente a jóvenes, enseñándoles oficios, arreglando coches gratis para vecinos pobres, pero sin mencionar jamás su pasado militar. Solo llevaba consigo su pequeño tatuaje y una carta amarillenta, una nota manuscrita de su antiguo comandante que decía: «Gracias al soldado más silencioso que he comandado». Cada año, visitaba un restaurante diferente para comer el Día de los Veteranos. No por el descuento, sino para honrar la memoria de un amigo que cayó con él en la explosión de aquella mina. Sin embargo, cada año era incomprendido, lo echaban como a un viejo mendigo. Robert nunca se quejaba. Nunca corregía a nadie. El mecánico de voz suave simplemente seguía adelante, cargando con el peso de recuerdos que pocos comprenderían jamás. Sus vecinos solo lo conocían como el viejo Rob, de buen corazón. El hombre que arreglaba las bicicletas de sus hijos gratis y siempre les daba los buenos días. Lo que no sabían era que su cojera se debía a haber salvado a 3 hombres durante una extracción fallida, o que las cicatrices en sus manos eran de haber sacado soldados heridos de vehículos en llamas. El restaurante que eligió hoy era especial. Era donde su amigo caído le había prometido que comerían al regresar a casa. Una promesa hecha la noche anterior a su última misión juntos. En 1971, Robert y su equipo recibieron la tarea de establecer una ruta de abastecimiento para los operativos de campo en territorio hostil. La misión era clasificada, pero esencial para proporcionar suministros médicos y munición a los equipos de vanguardia. James Harrington, el mejor amigo de Robert en la unidad, llevaba una foto de este mismo restaurante en el bolsillo. «Las mejores hamburguesas de New Holland», decía, «cuando lleguemos a casa, invito la primera ronda». Estaban a solo 13 kilómetros de la extracción cuando se toparon con el campo minado. Robert se orientaba usando mapas dibujados a mano y su excepcional memoria para el terreno. James era el hombre clave. La explosión arrojó a Robert 9 metros. Cuando recuperó el conocimiento, el médico ya estaba trabajando en lo que le quedaba de la pierna. A través del dolor, vio cómo cerraban la bolsa para cadáveres sobre el rostro de James. Otros 4 hombres resultaron heridos ese día, pero todos regresaron a casa con vida porque Robert, a pesar de su lesión, había recordado las coordenadas de extracción y guiado el helicóptero de evacuación médica hasta su ubicación a través de fuertes interferencias de radio. Sus habilidades técnicas, que algunos descartaron como poco propias del combate, salvaron 5 vidas ese día. Pero no pudo salvar a James. Así que cada año, en el aniversario, Robert buscaba un restaurante. A veces podía permitirse una hamburguesa, a veces solo un café. Pero se sentaba a recordar y honrar una promesa que solo él podía cumplir. El tatuaje, la daga atravesando un ancla, no era una insignia estándar del OSEAL. Era algo que su pequeña unidad había diseñado, un emblema personal que solo ellos 8 portaban. Ahora, que Robert supiera, podría ser el último vivo que lo portara. Al llegar a la puerta trasera se abrió. Un joven soldado vestido de civil negro, con un corte de pelo alto y ajustado y una actitud firme, entró. Se llamaba Jackson Miles, de 27 años, actualmente un SEAL de combate en casa de permiso por unas semanas. Jackson notó que el anciano se alejaba cojeando con el distintivo tatuaje claramente visible en su muñeca izquierda. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos como platos. «Disculpe, señor. ¿Estuvo con el equipo SEAL Bravo?» Robert se sobresaltó un poco y levantó la vista. «Hace mucho tiempo, pero sí, fui parte de ello». Jackson se puso firme, haciendo el saludo militar en medio del bullicio del restaurante. «Señor, usted es de quien nos hablan en el campo de entrenamiento. Es Ellis G7, ¿verdad?» El señor Ellis estaba demasiado ahogado para hablar. Jackson se giró hacia el mostrador.
Este restaurante no tiene derecho a pedirle que se vaya. Si alguien se siente incómodo en presencia de una leyenda viviente, quizás debería salir a tomar el aire. El grupo de la mesa cercana se sonrojó de vergüenza. Uno se levantó rápidamente y se fue. Una anciana cercana se puso de pie lentamente, aplaudiendo. Luego, toda una fila de clientes también se puso de pie. Robert no dijo nada, pero apretó suavemente la mano de Jackson. Gracias, hijo. Solo una persona reconoció, ya basta. Jackson no había terminado. Caminó hacia el centro del restaurante y habló con claridad. Este hombre, antes que usted, coordinó la extracción de 17 soldados heridos durante la operación Swift Current. El tatuaje que lleva se ganó con sangre. No se compró en una tienda. Estoy aquí hoy porque hombres como él crearon los estándares que ahora seguimos. El restaurante quedó en completo silencio. Las tazas de café se detuvieron a medio camino de los labios. Los tenedores se detuvieron a medio camino de los ratones. Todas las miradas estaban fijas en la joven foca y el anciano junto a la puerta. En el entrenamiento, Jackson continuó. Nos enseñan sobre los equipos de sombra, los hombres que hicieron posibles misiones imposibles. Robert Ellis diseñó protocolos de extracción que aún usamos. Su planificación de rutas de suministro salvó más vidas que la mayoría de los médicos de primera línea. El gerente se acercó visiblemente conmocionado. Señor, ha habido un malentendido. Su comida de hoy corre por cuenta de la casa, y nos honraría que aceptara nuestra invitación para volver cuando lo desee. Robert sonrió levemente y negó con la cabeza. No hay necesidad de un trato especial. Solo vine a recordar a un amigo, preguntó Jackson en voz baja. ¿Puedo acompañarlo, señor? Me honraría saber de su amigo. Robert asintió y se sentaron en una mesa tranquila en un rincón. No en la de afuera, sino en la mejor mesa del lugar. Desde el otro lado de la sala, los 4 hombres que se habían reído antes observaban en silencio. Uno a uno, se levantaron y salieron del restaurante en silencio, dejando sus comidas a medio terminar. La camarera que los había observado por la ventana se acercó a la mesa con café recién hecho. Siento mucho lo de antes, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Mi abuelo también estuvo en Vietnam. Nunca habló de ello. Robert la miró, viendo algo familiar en sus ojos. ¿Cómo se llamaba?, preguntó con dulzura. James Harrington, respondió ella. Nunca lo conocí. Murió antes de que yo naciera. La mano de Robert tembló al buscar su billetera y sacar una fotografía desgastada. Tu abuelo, dijo en voz baja, prometió comprarme una hamburguesa aquí algún día. Eswin una semana después. El periódico local publicó un breve artículo, El viejo soldado y el saludo que silenció a todo un restaurante. La fotografía que capturaba el momento en que Jackson saludó al señor Robert se extendió por las redes sociales y fue compartida millones de veces. La comunidad comenzó a visitar el restaurante para preguntar por el señor Ellis. Muchos se sorprendieron al saber que vivía a solo 3 cuadras. Un grupo de escolares le envió cartas escritas a mano a su casa, expresando su deseo de escucharlo contar historias sobre quienes se habían sacrificado. Jackson regresó a su base, pero cada mes le enviaba una carta escrita a mano a Robert. La primavera siguiente, el pueblo organizó una ceremonia en honor a 12 veteranos silenciosos, y Robert fue el primero en ser invitado a hablar. Se limitó a decir, no represento a nadie. Solo soy alguien que intentó hacer lo correcto y vivió en silencio. Entre el público, Jackson permaneció en la fila central, en silencio, con la mano sobre el corazón. Lo que comenzó como un simple momento de reconocimiento transformó el pueblo. El taller mecánico de Robert se convirtió en un lugar de encuentro donde los veteranos podían encontrar no solo reparaciones gratuitas, sino comprensión sin palabras. Cuando las escuelas locales necesitaban un orador para el Día de los Caídos, Robert llegaba en silencio, sin hablar de sí mismo, sino del significado del servicio y la importancia de recordar a quienes nunca regresan.
El tatuaje que una vez provocó burlas se convirtió en un símbolo reconocido en toda la comunidad, reproducido en una pequeña placa afuera del ayuntamiento con la frase «Honra a los callados». La carrera naval de Jackson prosperó, pero nunca olvidó su conexión con Robert. Durante las sesiones de entrenamiento con los nuevos reclutas, compartía la historia del antiguo oficial de logística que creó rutas de suministro que salvaron innumerables vidas. En el 85º cumpleaños de Robert, una sorpresa lo esperaba en su puerta. Jackson, ahora instructor, estaba junto a 7 jóvenes SEAL que habían viajado para conocer al hombre detrás de las historias que habían escuchado. Lo más sorprendente de todo fue Sarah Harrington, la camarera de aquel día, quien había llevado a su familia a conocer al hombre que había servido junto a su abuelo. Se habría sentido orgulloso de saber que su nieta te conoció, le dijo Robert, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. El pueblo renombró la calle donde se encontraba la tienda de Robert como Silent Service Way. No solo por él, sino por todos aquellos cuyas contribuciones ocurrieron entre bastidores, más allá de los focos. Cuando Robert falleció 3 años después, cientos de personas asistieron a su funeral, muchos de ellos con pequeños prendedores que representaban una daga atravesando un ancla. Su ataúd fue llevado por Jackson y otros 5 SALS en servicio activo, con todos los honores militares que le habían sido negados durante décadas. La vieja prótesis de pierna que lo había sostenido durante años de servicio silencioso fue reemplazada en su ataúd por una nueva proporcionada por una organización de veteranos que se inspiró en su historia para mejorar la atención médica de los veteranos mayores. Y en su lápida, bajo su nombre y las fechas, se escribieron palabras sencillas que resumían toda una vida. Su silencio lo decía todo. Su servicio cambió vidas. Si este momento te conmovió, quizás sea hora de dejar de olvidar a quienes lo dieron todo en silencio. Suscríbete a Susurros de Cuento para más historias veteranas y conmovedoras que aún resuenan en nuestros corazones.